¿Tienes a alguien a quien guardas rencor? ¿Hay alguien que en tu vida ha realizado una acción, una omisión por el cual te has sentido dañado o dañada? Si nosotros quisiéramos hacer un pequeño ejercicio ahí donde están, tal vez puedas acordarte de esa persona, del daño que te ha hecho, recordar su cara, la situación, el momento que te ha hecho pasar. Posiblemente no haya sido justo y eso te ha llevado a la ira, al enojo, a pensar que es una malísima persona o no merece ser feliz. Esta es una experiencia que la pasamos todos en algún momento. En lo cotidiano de la vida tenemos situaciones en las cuales vamos a vivir esta situación. Pero muchas veces esto queda impregnado en nuestra mente, en un área de nuestra mente, que lo que va a hacer es volver a revivir y revivir cada vez que algo parecido ocurra. Y entonces, el solo recordarlo, tal vez como algunos ahora, puedan sentir que el corazón late más rápido, puedan sentir que hay agitación o sudoración, la boca se pone seca, los músculos se ponen tensos, sobre todo a nivel del cuello, de la espalda, y aparece el enojo. Guardar rencor es más o menos como querer agarrar una brasa caliente. ¿Sí? Solamente tú te vas a quemar, nadie más. Guardar rencor es como querer preparar un veneno para alguien y tomártelo tú. ¿De acuerdo? Eso es el guardar rencor. Si quieres ser feliz un día, véngate. ¿De acuerdo? Véngate. Si quieres ser feliz por siempre, perdona. ¿De acuerdo? El mensaje lo conocemos bastante bien. Sin embargo, yo hoy quiero presentarles una visión un poco más biológica, un poco más científica de cómo es que funciona el perdón en nosotros. ¿De acuerdo? Porque intuitivamente, porque muchas veces a lo largo de la vida, por la enseñanza de nuestros padres, de nuestros maestros, hemos sabido que el perdonar es saludable. Pero, ¿por qué es saludable? Permítanme recordarles primero que nuestro cerebro humano, tiene una parte que se llama cerebro reptiliano, le vamos a decir así, pero se parece al cerebro de los reptiles. Anatómicamente se parece al cerebro de los reptiles y es más, cumple las mismas funciones que los reptiles. Por ejemplo, el impulso de comer, de dormir, el impulso agresivo, violento, también es parte de nuestro cerebro reptiliano. El hecho de huir también es parte del cerebro reptiliano. ¿De acuerdo? Todos en algún momento tenemos impulsos de este tipo, los cuales no pensamos, no analizamos, simplemente sucede. ¿De acuerdo? El cerebro reptiliano. Otra parte de nuestro cerebro, un poco más arriba, digamos, en la parte central, hay un cerebro, o una parte de nuestro cerebro que se llama el cerebro límbico. ¿De acuerdo? El cerebro límbico. Este cerebro límbico, pues, para muchos de nosotros va a significar la parte más sublime de nuestra mente y al mismo tiempo la más perversa. ¿Por qué? Aquí están, por ejemplo, los recuerdos emocionales más intensos. La madre recuerda mediante su cerebro límbico el nacimiento de cada uno de sus hijos. Mediante nuestro cerebro límbico podemos recordar aquel momento que descubrimos que sabíamos enamorarnos, por ejemplo. Mediante el cerebro límbico podemos recordar
y sentir muchas veces el abrazo de nuestra madre, la voz de nuestro padre, porque está guardado en esa área que se llama el cerebro límbico. Sin embargo, también van a estar también aquí guardados todos aquellos recuerdos emocionales, pero que no son realmente agradables o sublimes. La partida de un ser querido, el golpe de alguien a quien amamos y que nos daña, aquellas palabras que hieren profundamente van a estar guardadas también acá. Entonces, va a guardar toda esa información, ¿sí? Va a tener toda esa información. Va a guardar toda esta información y les decía, va a trabajar en dualidad. Emociones agradables y sublimes y emociones dramáticas, tristes y perversas. Ahí está. Muchos de ustedes seguramente recordarán aquel profesor o aquella profesora que da una clase y que lo hacía con tanta emoción que nos hemos guardado hasta la clase completa. Hace poco teníamos que reunirnos con nuestros compañeros de colegio para hacer la clase del recuerdo, ¿no? Muchos han hecho eso, ¿verdad? A los 20 años, 30 años de egresado. Y curiosamente la comisión que estaba ahí reunida decimos, invitemos al profesor de historia. Sí, claro, invitemos al profesor de historia. Y que nos dé la clase del desembarco en Normandía. Sí, excelente. Empezamos a hablar y fíjense, todos los que habíamos estado en esa clase recordábamos con lujo de detalles la clase. Yo jamás la había repasado, pero todos recordábamos con lujo de detalles la clase, hasta los nombres de los personajes. Eisenhower, el desembarco en Normandía, el 6 de junio de 1944, todos lo recordábamos. ¿Por qué? Porque este profesor daba su clase teatralizando, modulando la voz, nadie escribía, casi nadie respiraba, porque era muy emocional. Ese tipo de emociones se guardan en el sistema límbico. Se guardan también emociones, decíamos, intensas, como por ejemplo el día en que alguien me rechazó, el día en que recibí un golpe emocional o un golpe físico. También ahí están las emociones intensas traumáticas, la violencia, el abuso, el bullying, en este cerebro límbico. A mayor evolución, la que sigue, por favor, tenemos el cerebro más evolucionado que se llama el neocórtex, la nueva corteza. Gracias a esta corteza podemos pensar, analizar, hacer mecanismos lógicos, ¿sí? Buscamos la coherencia entre los hechos, elaboramos ideas, aprendemos. El neocórtex es una corteza muy peculiar. Aparentemente solo el ser humano tiene estas funciones en el neocórtex. ¿De acuerdo? Gracias a ella, ustedes pueden hoy día haber decidido venir aquí, tomar apuntes, decidir escuchar o no decidir escuchar. La elección que hacemos de las cosas de la vida es gracias al neocórtex. Pero, la que sigue, por favor. Sí. Nosotros trabajamos simultáneamente con los tres cerebros. No es que le digo a mi cerebro, ahora quiero ser reptiliano, ahora quiero ser límbico y ahora quiero ser neocórtex. No, es simultáneo. Y entonces las emociones que tenemos de la vida nos van a dar información para los razonamientos que hacemos. Y es verdad que muchas veces tomamos decisiones importantes en la vida con el neocórtex, pero por influencia del sistema límbico, con nuestras emociones. O peor aún, a veces es nuestro sistema reptiliano, nuestro cerebro reptiliano, el que influye sobre el neocórtex y actuamos impulsivamente. La que sigue. Cuando entramos en ira, en enojo, ¿sí? Podríamos decir, este es un reptiliano, pero por algo estará así.
¿verdad? ¿Quiénes vieron la película? ¿Saben qué es? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba así? Los niños no se callaban, los niños eran un desorden, ¿verdad? Porque él había ido con toda la intención de hacer su trabajo, de poder ser un maestro entre los niños, controlarlos, y de pronto los niños eran imposibles de ser controlados, y entonces él también perdió el control. Entonces, ¿hubo un mecanismo en algún momento de ese neocórtex? Sí, claro que sí. Pero las circunstancias de la vida, el momento, la circunstancia que estaba pasando, hizo que otras partes de sus reacciones cerebrales comiencen a influir. Entonces se produce un desequilibrio entre la neocorteza y el sistema límbico y el sistema reptiliano. Y ese desequilibrio es el que hace que reaccionemos con ira, con enojo, y a veces con violencia. ¿De acuerdo? ¿Alguien puede medir, saber cómo van a hacer las cosas? Nadie. ¿De acuerdo? Nadie. Para eso nos especializamos, ¿verdad? Seguramente los maestros podrán controlar mejor a los niños, ¿no es cierto? Los más especializados. Y así, cada quien en su especialidad tendrá control de algo, pero nadie tiene el control de toda la vida. Cuando se producen los mecanismos biológicos, déjenme contarles, el cerebro en un área, lo que está en la parte superior, en un área del cerebro que se llama hipotálamo, no importa, les digo el nombre, hipotálamo, en el cerebro, se va a producir unas sustancias que se llaman factores liberadores, que van a actuar sobre la glándula pituitaria. Ahí está la glándula pituitaria, al medio, y la glándula pituitaria va a producir una hormona que se llama ACTH, adrenocorticotropina hipofisaria, un nombre largo, ¿verdad? Y feo encima, ACTH. Esa ACTH es sumamente importante, porque va a actuar, fíjense, se forma acá, dijimos, ¿no? En el cerebro, en la pituitaria, y va a actuar bastante lejos, va a actuar en la glándula suprarrenal. Un órgano que es como un gorrito que está sobre el riñón, ¿verdad? Es una glándula, se llama la glándula suprarrenal. La ACTH, que viene desde el cerebro, va a actuar sobre la glándula suprarrenal que está encima del riñón, y esa glándula suprarrenal va a producir una hormona que se llama cortisol. ¿Han oído hablar de los corticoides? ¿Qué opinión les merecen los corticoides? Malos, ¿sí? Malos, muy malos, feos, ¿verdad? Todos tenemos esa idea. Y si son malos, muy malos y feos, ¿por qué los recetamos los médicos? Porque así, malos, muy malos y feos como son, pueden salvar la vida. ¿De acuerdo? Pero déjenme decirles que nuestro cuerpo, su cuerpo, ¿ya? De usted que acaba de decir que es malo, muy malo el corticoide, el cortisol es un corticoide y lo fabrica su cuerpo. ¿Cuándo es malo los corticoides? Cuando damos en mucha cantidad, ¿verdad? No tomes tanto corticoide, te va a hacer daño. Lo mismo, nuestro cuerpo tiene que fabricar corticoides porque son sumamente importantes, pero no puede fabricar mucho porque también podrían ser dañinos. ¿De acuerdo? Fíjense, existe una situación que se llama el euestrés. El euestrés, por ejemplo, es el estrés que van a experimentar cualquier persona cuando tiene que dar un examen. Cuando usted tiene que dar una presentación, una entrevista personal, un examen, ¿de acuerdo? Una supervisión, y empieza a prepararse, se le va el sueño, ¿de acuerdo? Está apresurado, hay algo de tensión, pero también, fíjense, hay una buena respuesta inmunológica. Cuando uno está preparando un examen puede estar sin mucha ropa y en ese momento se siente, el cuerpo hace una homeostasis, equilibra. ¿De acuerdo? Es importante, mejora la circulación cerebral, mejora la circulación corporal. Lo mismo pasará con un atleta, con un deportista,
que va a entrar a la competencia y en ese momento siente que su corazón late más rápido, ¿de acuerdo? Siente que va a tener más fuerza, hay una tensión muscular, porque va a hacer una competencia, ¿de acuerdo? Cuando yo venía para acá y se me hacía tarde y no llegaba y eran 5 para las 10, empecé a tener algo de ansiedad, ¿de acuerdo? Eso que nos ayuda a tener el impulso para hacer las cosas, a dar un examen, a poder desarrollar una actividad, se llama euestrés. ¿Qué quiere decir euestrés? Buen estrés. ¿De acuerdo? Entonces, quiero dejarles también esto, que existe un buen estrés. No todo el estrés es malo. Hay un buen estrés. Si hay un buen estrés, habrá un mal estrés. Pero este buen estrés está dado por el cortisol, por cantidades adecuadas de cortisol. ¿De acuerdo? Por cantidades. Por eso es bueno tener algo de cortisol. ¿De acuerdo? Porque necesitamos para un buen estrés. Sus hijos, cuando tengan que presentarse a la universidad y tengan que dar el examen, si van todos relajados, que nada me importa, no va a dar un buen examen. Tiene que tener algo de ansiedad. Tiene que dar algo de estrés, tiene que estar alerta, atento, rápido, hiperreactivo, reactivo a la primera, ¿verdad? Así se tiene que dar un examen. Bueno, eso se produce en el momento producto, entre otras cosas, del cortisol. ¿De acuerdo? Del cortisol. La que sigue, perdón. Sin embargo, les decía, existe un mal estrés. Si existe un buen estrés, existe un mal estrés. Un estrés inadecuado, malo, que se va a producir por lo general cuando la ansiedad y la angustia comienzan a dominar la situación. Si yo voy a un examen con euestrés, con ganas de competir, yo lo voy a hacer rápido, mi circulación ha mejorado, voy a resolver todas las preguntas que haya, voy a darme cuenta de la hora, he ensayado, he entrenado, me he preparado, ¿de acuerdo? Porque tengo ganas de ganar, porque tengo ganas de lograrlo, ¿verdad? Pero muchas veces estamos con toda esa tensión para dar el examen y de pronto viene un pensamiento intrusivo que nos dice, ¿y si no ingreso? ¿Y si no la agarro? ¿Y si me va mal? A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Vamos a dar una entrevista de trabajo y estamos con todas las ganas de ir a responder todo y viene un pensamiento intruso que nos dice, ¿y si te va mal? ¿Y ahora cómo vas a pagar el colegio? La hipoteca. Si no agarras el trabajo, ¿qué va a ser de tu familia? ¿Qué vas a hacer? Empiezan pensamientos de angustia. Angustia quiere decir que situaciones que aún no han ocurrido, catastróficas, que aún no han ocurrido, me están afectando hoy. Que podrían ocurrir mañana o más tarde, pero me están afectando hoy. ¿De acuerdo? Eso sobre el estrés que estoy sintiendo, sobre el estrés, ya no es euestrés. Eso es distrés. ¿De acuerdo? Y entonces ese miedo, ese temor futurista, catastrófico, va a despertar más al cerebro reptiliano, va a despertar al cerebro límbico con recuerdos tristes y decir, me voy a quedar sin trabajo y voy a sufrir, mis hijos van a pasar lo mismo que yo pasé cuando era niño y tenía carencias materiales, y empieza a funcionar recuerdos catastróficos, reacciones impulsivas reptilianas, y nuestro neocórtex ya no trabaja bien, nos bloqueamos. Vamos a la entrevista o al examen y lo hacemos mal. Ese tipo de estrés, distrés o mal estrés, que sigue, por favor, es el que va a producir estos sentimientos de rencor. Entonces me fue mal. Y me fue mal porque recuerdo que cuando era niño mi papá me decía, eres un inútil, nunca vas a poder nada en la vida. Sí, me programó de esa manera. Tengo rencor, me va mal en la vida porque me programaron mal.
el distrés se completó. ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol van a producir daño físico y también daño social. Daño físico porque vamos a ver que producen alteraciones físicas realmente, y daño social porque vamos a dañar a otros. En el distrés somos irritables, intolerantes, agresivos. Más leña para el sistema límbico, para el cerebro límbico. ¿De acuerdo? En el distrés vamos a producir efectos también deleterios para otras personas que no tienen nada que ver, nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, nuestros subordinados, también se van a ver afectados por ese distrés. Y también se van a ver efectos físicos. El cortisol, a dosis adecuadas, a concentraciones en el cuerpo adecuadas, dijimos que era un corticoide, ¿verdad? Pero a concentraciones adecuadas es muy bueno. Por ejemplo, modula el sistema inmunológico, para que no haya un exceso del sistema inmunológico. Déjenme decirles que nuestro cuerpo está preparado inmunológicamente para luchar contra cualquier cosa que viene de fuera. Cuando tú respiras, entran un montón de sustancias, proteínas y cosas que vienen de fuera. Cuando comemos hay un montón de sustancias que son extrañas al organismo. Y si nuestro sistema inmunológico reaccionara ante esas pequeñas cositas, pues sería una catástrofe, porque el sistema inmunológico produce inflamación, produce reacciones de tumoración, de dolor, para luchar contra las cosas. Entonces, alguien tiene que decirle a tu sistema inmunológico, tranquilo, no pasa nada, es solo una proteína extraña, una pequeña proteína extraña, se va a eliminar, no va a pasar nada. El cortisol, en adecuadas proporciones, le dice al sistema inmunológico, tranquilo, no te desesperes. Tranquilo, no te desesperes. ¿Sí? Pero cuando el cortisol está demasiado elevado, como en el distrés, ¿sí? Cuando el cortisol está demasiado elevado, cuando tenemos esa expresión máxima del distrés, que es el rencor, el odio, entonces el sistema inmunológico se apaga. ¿Por qué? Porque el cortisol, que es su inhibidor, se duplica, se triplica, se cuadruplica. Y entonces, pequeñas infecciones que habitualmente no tendrían que producirse, aparecen. Por ejemplo, el herpes labial. El herpes labial. Lo que decimos, las aptas. Gracias. Las aptas, ¿no? Que es un virus que lo tenemos todos en nuestro cuerpo, solo que está atenuado. Pero cuando el cortisol se eleva, este virus que está como encarcelado en los ganglios linfáticos de nuestro cuerpo, el cortisol baja la guardia y el virus sale y aflora, el herpes labial. ¿De acuerdo? Muchas personas, ustedes saben que casi todos tenemos en nuestra flora el Helicobacter pylori. El 80% de la población, hoy decimos que ya el 95% de la población lo tiene en el estómago. Pero ¿por qué solo a algunos les produce gastritis y úlcera? Si el 95% de la población lo tiene, ¿por qué solo algunos hacen gastritis y úlcera por Helicobacter? Es más, muchas veces, cuando vamos al médico, al gastroenterólogo, nos da una noticia. Usted tiene Helicobacter pylori. ¿Y cómo me lo he adquirido, doctor? Se ha contagiado. O sea que todos en mi familia lo tienen posiblemente. ¿Y por qué a mí me da esto y no a ellos? Es que usted es muy nerviosa, señora. Así nos contesta. Y en realidad, si tuviera un poquito más de paciencia, el doctor tendría que explicarnos todo esto. ¿De acuerdo? Nuestro sistema inmunológico, que debe estar en equilibrio, se desequilibra por el exceso del cortisol. Y entonces en algunas personas el Helicobacter hace daño. En otras es parte de la flora normal. No digamos normal, pero es parte de la flora, o sea, que está ahí calladito, no fastidia. ¿De acuerdo?
Muchas personas, ustedes habrán visto, han oído hablar del zóster, que son unas vesículas que aparecen en la espalda, ¿no? Como un látigo, como un latigazo, que aparece como un latigazo, unas vesículas que da sobre todo a las personas mayores, ¿sí? Y que es también un virus, se llama el virus de la varicela zóster. En realidad, el virus de la varicela que nos ha dado, yo diría que a todos, o a la mayoría, nos ha dado en algún momento, porque en nuestra época no había vacuna para la varicela, recién hay. Entonces, en nuestra época nos tenía que dar varicela, era la única forma de vacunarnos, ¿de acuerdo? Pero cuando nos dio varicela, el virus no se murió, quedó alrededor de los nervios periféricos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando baja el sistema inmunológico, despierta el zóster y aparece esto que se llama el zóster. El aumento del cortisol puede despertar al zóster. Estadísticamente, por lo menos a una persona aquí le ha dado alguna vez parálisis facial, pero un tipo de parálisis facial que se llama parálisis de Bell, que es de un solo lado y que es solamente de la cara, ¿de acuerdo? Y cuando le preguntamos a una persona que le ha dado parálisis de Bell, y le preguntamos, ¿y qué estabas haciendo? ¿Y qué te pasó? ¿Qué nos dicen? Había renegado, ¿sí? Había renegado. Y me pasó el frío, dicen, ¿verdad? Pero coincidentemente todos dicen, había renegado. ¿Cuándo habías renegado? Bueno, renegué ese día y sí, es cierto, haciendo un análisis, venía renegando ya hace varios días o varias semanas. El cortisol se elevó producto de ese renegar, subió el cortisol, bajó las defensas y un virus es el que produce la parálisis de Bell. Es un virus. En muchos casos, situaciones como por ejemplo el infarto de miocardio puede estar dado por niveles elevados de cortisol. Las gastritis están dadas por niveles elevados de cortisol. ¿De acuerdo? Niveles elevados de cortisol. ¿Qué sigue? La cefalea, sobre todo las denominadas cefaleas migrañosas. Hoy en día sabemos que uno de los factores es los niveles elevados de cortisol. ¿De acuerdo? Fíjense cómo es que, entonces, la sobrecarga de recuerdos emocionales negativos en el cerebro límbico van a hacer que reaccionemos inadecuadamente frente a situaciones habituales, con ese pensamiento de angustia catastrófico futurista que eleva el cortisol. Y muchas veces esa carga emocional que está en el sistema límbico es producto de situaciones en las cuales hemos guardado rencor, hemos cultivado odio. Por eso está activo el sistema límbico, el cerebro límbico. ¿De acuerdo? Por eso es que está activo. Por lo tanto, perdonar disminuye los niveles de cortisol. Es realmente saludable. Es realmente saludable. Reír, queridos amigos, reír produce la hormona contraria al cortisol. El reír es bueno. Un abrazo produce endorfinas. Un abrazo produce endorfinas. Algunos no nos animamos a abrazar porque nos enseñaron que eso era de débiles, de maricones, así nos enseñaron, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿de acuerdo? El abrazar produce endorfinas, disminuye los niveles de cortisol. El hacer un ejercicio de perdonar
disminuye los niveles de cortisol. El dialogar, el hablar, el expresar lo que sentimos, buscando descargar, lo que decimos muchas veces, habla pues lo que sientes para que descargues. Es cierto, el descargar, el hacer catarsis, disminuye los niveles de cortisol. Tenemos que darle oportunidad a nuestro cerebro límbico también a que pueda trabajar adecuadamente. A veces somos muy neocorticales. Todo es lógica, todo es razonamiento, todo es coherencia, ¿verdad? Entre la ciencia y la lógica, pero a veces tenemos que permitir que nuestro sistema límbico, nuestro cerebro límbico, también comience a descargar esas emociones negativas. También es necesario que nosotros aumentemos nuestros recuerdos positivos. Déjenme decirles que los recuerdos no se borran. Si alguno de ustedes está pensando que perdonar es olvidar, está completamente equivocado. Porque lo que está impregnado en el sistema, en el cerebro límbico, no se borra hasta que a usted le dé su demencia. Pero mientras tanto, va a estar ahí. ¿De acuerdo? Por eso es que perdonar no significa olvidar. Perdonar es hacerle frente a la herida que te produjo la situación, hablar de la herida que te ha hecho, hablar del daño que te ha producido e intentar reconocer que ahora ya no está el dolor y que puede haber otra circunstancia que pueda permitirnos mejorar, generar un nuevo recuerdo emocional. Si yo he estado peleado durante años con mi hermano, y por más que nos hayamos dicho de todo, por más que nos hayamos agarrado a trompadas, por más que nos hayamos insultado, por más que hayamos puesto en medio a nuestros padres y hayamos peleado y nos hayamos destrozado emocionalmente, siempre vas a guardar dentro de tu corazón algún recuerdo, bueno, dentro de tu cerebro límbico, ahora sabemos, algún recuerdo de tu hermano, y vas a decir, anhelaría que nada de esto hubiera pasado y poder tener a mi hermano con quien jugaba y con quien tuve momentos agradables. Y déjame decirte que un nuevo recuerdo, un perdón, significa un nuevo sustrato, un nuevo material para tu cerebro límbico para recordar y decir, tuvimos una vez problemas, pero también recuerdo el momento en que me reconcilié. Y ese momento es muy gratificante. Y esa gratificación produce esas endorfinas que reducen el cortisol. Hoy en día los psiquiatras trabajamos mucho sobre la terapia del perdón, sobre todo en pacientes con cáncer. Hoy sabemos que cuando descargamos el cerebro límbico en un paciente crónico, los ciclos de quimioterapia tienen mejor efecto. La radioterapia tiene mejor efecto. Por lo tanto, perdonar es saludable. ¿A dónde vas, Maya? Netadashis Tite malkuta meue Sevillana Ay cana del Basmaya hablan las madres uncana, ni hermana, vas bukalana kanbay, ay Canada vasnan, shbagnen lechai bay. Una calana le mesiuna en la pasana
Este es el cántico más antiguo que existe sobre el Padre Nuestro, encontrado en una vasija en Oriente Medio, ¿no es cierto? Es el Padre Nuestro, cantado, por supuesto, en el idioma original. Sin embargo, hay un párrafo, hay un fragmento en el Padre Nuestro que dice: perdona nuestras, como también nosotros. Fíjense, yo no creo que solo tenga un mandato divino, espiritual, sino también de salud. Porque hubiera sido fácil para Dios decir: no te preocupes, yo voy a perdonar por ti, tú vive feliz, yo me encargo de los que te han dañado, yo los voy a perdonar, ¿sí? No, el mandato dice: tú perdona. Porque tú, al perdonar, estás haciéndote una sanación a ti mismo. Y es un mandato divino, y hemos visto que también tiene un fundamento biológico, médico, y por supuesto también el componente psicológico que implica el perdonar. Yo los invito a seguir profundizando en esto y finalmente alcanzar ese perdón, que no es un perdón, es hoy perdonar, más tarde perdonar, mañana perdonar, pasado mañana perdonar, y aprender a perdonar. Yo les agradezco mucho por la presencia, la invitación, y gustoso de poder compartir con ustedes todas las veces que sea necesario. Muchas gracias.